Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Todo lo que se pueda decir del discurso de Donald Trump está por debajo de lo que dijo Donald Trump. Unilaterally recognize a Palestinian state. The rewards would be too great. Era de esperar que, como hizo, reprochara a 157 estados su error al reconocer Palestina. Era de esperar que se situara de nuevo al lado de Israel sin matices, que solo señalara, como hizo, a Hamás. Pero el presidente de los Estados Unidos, en la apertura de la Asamblea General de la ONU, hizo mucho más que eso. Nada de lo que se diga está a la altura del desafío que lanzó al mundo y a la institución que representa el intento de formar un orden basado en reglas, la institución que tiene su país como sede y que, como otras instituciones de su país, él, Trump, desprecia abiertamente. Compareció ante el plenario para meterse con todos uno a uno y en conjunto. De Naciones Unidas dijo que no soluciona nada y solo escribe comunicados y palabras vacías. De Alemania, que ha hecho bien en bajarse de su locura verde y volver a utilizar energías clásicas. I look at London, where you have a terrible mayor. Compareció en la ONU y habló de un alcalde, el de Londres. Dijo de él que es terrible y que en su ciudad quieren imponer la ley islámica radical de la Sharia. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Buena parte del discurso consistió en referencias anti-inmigración de corte racista. Los inmigrantes como una invasión, una fuente de inseguridad. Les dijo a todos, de hecho, que por ellos y por ser políticamente correctos, vuestros países se van a ir al infierno. Os vais directamente al infierno. Se rió de Europa y de su agenda verde. La felicitó irónicamente por reducir sus emisiones contaminantes mientras suben las de China. También empleó su tiempo en hablar de Obama y de que iba en avión a jugar al golf. Calificó de bulo el cambio climático y sostuvo que las predicciones de la ONU acerca del calentamiento global las han hecho personas estúpidas. Y por supuesto, habló de sí mismo, se jactó de que frente a la parálisis de la ONU, él, en un conteo muy particular, ha detenido 7 guerras y muchos quieren darle el Premio Nobel de la Paz por ello. Fue así, hablando de sí mismo, cómo volvió a demostrar que Donald Trump no tiene posiciones políticas, sino intereses. Cuando llegó a recordar a la Asamblea General que hace muchos años un exitoso constructor, él mismo, aspiró a un contrato para reformar el edificio de la ONU. Ofreció un gran proyecto por 500 millones, pero no le dieron a él ese contrato, sino a la competencia, que lo llenó todo de plástico en lugar de mármol. Todo entre algunas risas y silencios de la sala. Desde la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Sara Canals. Sí, ha sido un discurso demoledor, recibido con tímidos aplausos, donde ha menospreciado a la ONU como nunca antes, acusándola de generar conflictos en vez de solucionarlos, de desaprovechar su potencial o de hablar mucho y hacer poco. For the most part, at least for now, all they seem to do is write a really strongly worded letter. Y describiéndola como una organización que simplemente se dedica a emitir cartas. La acusa también de no haberle ayudado en sus esfuerzos para solventar los 7 conflictos que presume de haber zanjado. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries and never even received a phone call from the United Nations offering to help. Ni una sola llamada recibí de la ONU, ha implorado. Un discurso donde también ha rechazado el reconocimiento de Palestina, ha negado el cambio climático o ha atacado a Europa por su política migratoria. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Y todo ello sentenciando que con él en la Casa Blanca, Estados Unidos ya no es el hazmerreír del mundo. O que está acontecendo em Gaza não é só o extermínio do povo palestino, mas uma tentativa de aniquilamento. Donald Trump intervino sin límite de tiempo. Después subieron otros líderes mundiales al estrado. El turco Erdogan mostró una foto de la hambruna en Gaza. El brasileño Lula da Silva, quien escuchábamos, insistió en señalar que lo de Gaza es un genocidio y defendió la necesidad del multilateralismo y el papel de la ONU. Después de ese discurso, Donald Trump se reunió con el secretario general de la ONU, con Antonio Guterres. Thank you very much. It's always an honor to be here.
Y ante él se volvió a quejar, ya lo había hecho antes, de que no funcionaban el teleprompter ni las escaleras mecánicas. Pero lo curioso es que ante Guterres dijo que era un honor verle y que él está al 100% con la ONU porque tiene un gran potencial. Bueno, quien va a hablar hoy en ese plenario de la Asamblea General es el rey Felipe VI. La duda principal es en qué términos va a utilizar para hablar de la masacre de Gaza. El rey ya ha sido muy duro con estos hechos en los últimos días, aunque la previsión es que no utilice la palabra genocidio por cuestiones diplomáticas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es la quinta vez que Felipe VI se dirige a la Asamblea General de la ONU, pero en esta ocasión su discurso llega en un momento geopolítico crucial. Así lo ha calificado él mismo, y lo es por el cuestionamiento de Naciones Unidas que hacen dirigentes como Trump y por el aumento de conflictos en todo el mundo. Por todo eso, el rey viene reivindicando estos días en Nueva York la necesidad de reforzar esta organización. Un momento crucial que no admite vacilaciones y que exige de todos una cooperación firme, solidaria, eficaz. Si de verdad hay voluntad clara y honesta de avanzar y no dejarnos llevar por intereses excluyentes, olvidos, frustraciones y regresiones en tantos órdenes de la vida humana. Será el monarca también el que fije la posición de España respecto a la masacre que se está cometiendo en Gaza. El gobierno habla abiertamente de genocidio y hay expectación por saber si Felipe VI utilizará ese término que los partidos de la derecha rechazan en nuestro país. España apoya iniciativas para la reconstrucción de Gaza, tan necesarias para que su población recupere su vida y su dignidad. El monarca, que sí que defendió la semana pasada desde Egipto el reconocimiento del Estado palestino, habló también de sufrimiento brutal e inaceptable para referirse a la situación provocada por Israel en la Franja de Gaza. Todo esto pasaba mientras la Comisión Independiente de la ONU aseguraba ayer que Israel tiene intención de controlar de forma permanente Gaza y crear una mayoría judía en Cisjordania. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y hoy, en otro movimiento para aislar todavía más a los territorios palestinos, Israel cierra el paso que conecta Cisjordania con Jordania. Y así va a seguir cerrado hasta nuevo aviso. Netanyahu corta un cruce vital que utilizan cada día miles de palestinos y también los camiones que llevan ayuda a Gaza. Lo hace días después de la muerte de 2 israelíes en ese paso durante un tiroteo, pero sobre todo lo hace justo ahora, cuando baraja declarar la anexión de Cisjordania en respuesta a los últimos reconocimientos del Estado palestino. Mientras, en Ciudad de Gaza, los tanques avanzan hacia el centro. Están a 500 metros del hospital Al-Shifa con el apoyo de los ataques aéreos que, según Al Jazeera, han alcanzado esta mañana un edificio en el que se refugiaban desplazados. Ha dejado una veintena de muertos, incluidos niños. La flotilla de Gaza denuncia nuevos ataques de Israel y en la ONU el turco Erdogan dice que la reunión de Trump con líderes árabes de anoche fue muy fructífera. Según la prensa norteamericana, les ha propuesto implicarse en la gobernanza y la reconstrucción de la franja sin Israel y sin Hamás. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Anoche hubo además una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad para hablar de Ucrania. Sin embargo, la respuesta del presidente de la Federación Rusa, de Putin, ha sido una y otra vez la escalada de la violencia. En ella, Pedro Sánchez condenó a Putin y las violaciones del espacio aéreo de territorio OTAN. Antes, Donald Trump se había reunido con Zelensky. A la salida, en un mensaje en redes, ridiculizó al ejército ruso y dijo, esta vez, que Ucrania sí puede recuperar todo su territorio. En una entrevista en Fox News, el presidente de Ucrania ha dicho esta noche que él y Trump ya se llevan mejor y que el presidente de Estados Unidos ha entendido que no basta con cambiar territorio a cambio de paz. Enseguida continuamos. Primero Páramo, cuéntanos. Pues sí, mira, ¿de qué te haces socio cuando te haces socio de BBVA? Bueno, pues te haces socio del banco número 1 en rentabilidad y crecimiento en Europa, el primero de las 14 principales bancos europeos comparables con BBVA. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell en puntos en pocos minutos y sin costes si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. Más detalle de la presentación de BBVA al mercado el 5 del 9 del 25 disponible en bbva.com. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gov.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Ocurrió ayer en el Congreso. Por respeto a las víctimas vamos a levantarnos. Muchísimas gracias. Un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista y las de la masacre de Gaza. Eso fue un minuto de silencio por las víctimas, lo que volvió a descolocar al PP, que sigue en ese balanceo entre las voces del partido que defienden a Israel por ser una democracia y las que piden dejar de hablar del tema y poco a poco conceden que hay una masacre en marcha. Bastó ese minuto para que se viera de nuevo su incomodidad. Vox decidió ausentarse de ese momento de respeto y el PP lo criticó, pero no se atrevió a dejar la cámara, así que decidió no aplaudir. David Junquera, buenos días. Buenos días. Génova prefiere estar más atenta a lo que pasa en Badajoz que a lo que pasa en Nueva York. Lo mismo sucede con Vox. Las derechas prefieren volcarse en el plano nacional, en el procesamiento del hermano de Sánchez, y hacen oídos sordos a la sucesión de acontecimientos en la ONU y no mudan el discurso. El PP le quita hierro a la ola de reconocimientos y fuentes de la formación aseguran que lo que defiende hoy Macron lo defendía Rajoy hace más de una década. Los populares participaron a regañadientes en el minuto de silencio que celebró el Congreso al comienzo de la sesión. Esto decía de ese homenaje Esther Muñoz. No nos parece comprensible que solo se guarde un minuto de silencio por los asesinados por los israelíes en Palestina. Y lo que hemos pedido es que se guarde un minuto de silencio por todas las víctimas de este conflicto. Muñoz trató de protestar sin éxito, Vox optó por salir del hemiciclo. Ninguna de las dos formaciones cree que la intervención hoy del rey vaya a dejarles fuera de juego. Los de Abascal vuelven a hablar de instrumentalización de las instituciones y el PP opta por la prudencia. Prudencia que hace extensiva el Real Decreto de embargo. Los populares no quieren valorarlo hasta haberlo estudiado con detenimiento. Todo eso pasó antes de que decayera en el Congreso la delegación de competencias migratorias que el Gobierno pactó con Junts. Fue la enésima evidencia de que la suma parlamentaria que sostiene al Gobierno va y viene según los temas y que de los intereses de cada una de sus piezas la ponen constantemente en la picota. Fue en todo caso Podemos quien esta vez desequilibró la balanza. Votó en contra de la cesión junto a PP y Vox. Dice Podemos que es una iniciativa racista. La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, defendió que hacer eso es abrir la puerta a los populismos. Después, la supervivència de la nostra identitat no està garantida. Defendió esa iniciativa porque dijo la supervivencia de la identidad catalana no está garantizada. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. El Gobierno va a negociar para intentar volver a llevar al Congreso la cesión de las competencias migratorias, aunque reconoce que este discurso de Junts, que señaló a los migrantes por no trabajar, bueno, pues se lo pone bastante difícil. Sí, asumida esta derrota parlamentaria, en el Gobierno quieren ver el vaso medio lleno y fuentes del Ejecutivo reconocen que la idea es volver a llevarlo al Congreso y esta vez sí tener una mayoría para su tramitación. Ocurre que estas fuentes también nos dicen que el discurso de Míriam Nogueras no ayuda a tender puentes, discurso migratorio como acabamos de escuchar muy próximo al de Alianza Catalana con ideas sobre el gran reemplazo o críticas por las ayudas sociales. I el problema no és que un nouvingut de família sense recursos rebi Decía ajudes. Nogueras que el problema es que la clase media y trabajadora catalana hoy queda excluida de las ayudas. Sin embargo, lo ajustado de la votación invita al Gobierno a pensar que Junts podría modular su discurso si tan importante es el tema, según nos dicen. De esta forma podrían atraer a socios de la izquierda como Podemos o Compromís, que ayer rechazaron el texto alegando que era xenófobo. Desde el PSOE, además, Ángels, defienden que ellos se han implicado en esta negociación y no creen que la relación con Junts, que definen como compleja y desconcertante, vaya a cambiar mucho. Es su estrategia, nos dicen, en un Gobierno que confían en el sí de Junts al decreto para el embargo de armas. Josu, gracias. Hasta ahora.
Entre los juzgados y los despachos políticos un par de apuntes. La audiencia de Badajoz confirmó ayer que el hermano del presidente del gobierno se sentará en el banquillo por prevaricación y tráfico de influencias, y también un juzgado de Madrid ha hecho lo que le demandó la audiencia provincial al ordenarle reabrir el caso y sentará en el banquillo a 6 personas por apalear un muñeco de Pedro Sánchez en las protestas frente a Ferraz. Sobre el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, ayer le preguntaron a ella por el tuit que escribió a su jefe de gabinete atacando a la jueza y diciendo que es hermana de un tipo al que el ministro Marlaska ha premiado. Yo no puedo valorar ni cada comentario que se hace en redes, ni tampoco la trayectoria de cada juez. Le preguntaron, pero no lo podía valorar. Sí valoró el papel de Sánchez, señalando que él controla la agenda mediática. Sí que es verdad que cuando ayer conocimos la decisión de esta jueza, que es transitoria, ¿no? Sí que pensé qué viene a continuación en el entorno de Sánchez. Y conectándolo a él, a Sánchez, con la decisión de la jueza. Íñigo Sastre, cuéntanos. Pues Ángels, disculpad un momentito solamente, porque sabéis que en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Sí, todo tipo. Y si te cambias, además te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, ya podéis poner el resto de los anuncios. Con Simón, limonada y naranjada. Me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón, que es la número 1 y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir 2 veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 7, 18, 31, 32 y 33. Soles 10 y 11. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Hoy por hoy, Ángels Barceló. Las víctimas de la DANA abandonaron ayer las Cortes Valencianas cuando Mazón, durante su discurso en el debate de política general, aseguró que siempre había tenido las puertas abiertas para recibirlas. Tardó casi 5 meses en reunirse por primera vez con algunas asociaciones. Seguían el debate desde la tribuna y decidieron levantarse en ese momento, cuando Mazón llevaba más de 3 horas de discurso. Siguió hablando durante 1 hora y media más y no aportó ninguna novedad sobre la DANA. Tampoco, 11 meses después, aclaró qué hizo durante la tarde de la riada en la que murieron 229 personas. Cuando se fueron también lo hicieron los diputados de la oposición y desde la bancada del PP se escuchó un "se van porque es la hora de comer". Radio Valencia, Ana Durán, buen día. Buen día. Este era el momento en el que las víctimas abandonaban el hemiciclo. Que la mano sigue tendida y la puerta abierta. Silencio, señorías. También la oposición, Joan Baldoví de Compromís, y el socialista José Muñoz lo explicaban así. Has creuat una altra línia roja. Avui has insultat a les víctimes a la cara. Es anómalo que tenga 229 víctimas sobre su conciencia. Mazón, que sigue sin aclarar, como decíais, los vacíos en su agenda esa tarde, se mostraba más que dispuesto a agotar legislatura. A un lado, la izquierda ya del odio, del señalamiento y del rencor. Al otro, el proyecto que representamos, libertad para decidir. Y Vox, claro, respaldaba al presidente, que ha comprado buena parte de su discurso en medio ambiente y migración. Y físicos especializados en clima de la Universidad de Pusan, en Corea, han publicado en Nature una estimación sobre cómo nos golpeará la falta extrema de agua debido al cambio climático. Creen que de aquí a 2100 afectará a casi 800 millones de personas en África y Norteamérica. Pero señalan sobre todo la cuenca mediterránea y grandes áreas de España como zonas calientes donde el problema ya se está dando ya de manera anticipada. Es una información de Javier Ruiz Martínez. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo recuerda constantemente. Estamos vandalizando la tierra que pisamos. Como efecto del cambio climático se destruyen, dice, 4 campos de fútbol de tierra sana por segundo. Ahora un equipo de física climática de la Universidad Coreana de Pusan ha estimado en qué momento y en qué zonas la demanda local de agua, de lluvias, ríos y embalses obligará a un
un racionamiento estricto. El estudio habla de 750 millones de personas en riesgo de sufrir graves sequías de aquí al año 2100 e identifica varios puntos calientes: el sur de África, América del Norte, pero sobre todo la región mediterránea, donde las zonas urbanas están muy expuestas, dice, y donde la aparición de estas peligrosas sequías ya es un hecho, por ejemplo en España, en la década del 2020. Y en 10 minutos todo el análisis de la actualidad en El Abierto. Hoy con Joan Subirats, Ignacio Escolar y Elisa de la Nuez. Pues así llegamos a las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.